Siguiendo con nuestro análisis de la materia de sistemas de control 2, ahora daremos paso al tema de gráficas logarítmicas de Bode. Dice lo siguiente: un diagrama de Bode está formado por dos gráficas. Una de ellas es la gráfica del logaritmo de la magnitud de la función de transferencia sinusoidal, y la otra es la gráfica del ángulo de fase, también representada contra una escala en función de la frecuencia, ambas dibujadas contra la frecuencia en escala logarítmica. La ventaja de utilizar el diagrama de Bode es que la multiplicación de magnitudes se convierte en una suma. Se basa también en aproximaciones asintóticas, por lo tanto, solo es útil si se requiere información general sobre las características de la respuesta en frecuencia. De manera general, podemos tener la representación de una función de transferencia dada por g de s. En la parte de arriba tenemos los ceros de la función de transferencia, y en la parte de abajo los polos de la función de transferencia. Es decir, lo que tenemos es lo siguiente. Aquí estamos generalizando el modelo matemático que caracteriza a una función de transferencia. Por lo tanto, si puedo indicar la particularidad de una función de transferencia que tiene un elemento constante, por ejemplo un 50, y contiene un polo que sería s más 3, contiene otro cero, un 0 que sería s más 4, por ejemplo. También puede tener un 0 simple que sería el elemento s. Déjenle, le modifico este para que no se confunda. Con la función de variable compleja s, que fuera 30s. Entonces, de manera general, contiene 1, 2, 3, 4 términos el numerador. Y en cambio, en el denominador puedo contener en forma particular también un polo simple, otro polo que estaría denotado con s más 6, y otro polo que estaría denotado como s más 7, por ejemplo. Podemos nosotros observar que en la otra igualdad aquí contiene un elemento t1, un elemento t2, etcétera, etcétera. Estas son constantes de tiempo. Así, de manera particular, voy a agarrar una función de transferencia g de s que contenga los siguientes elementos, que sea s más 3. Por lo tanto, este s más 3, a la hora de sustituirlo por j omega, nos va a quedar s de j omega. Aquí ya estamos sustituyendo el valor de s por j omega. Este elemento debe de tener una constante unitaria, una constante de tiempo unitaria. Por lo tanto, este elemento debe de ser 1, o debe de tener el valor de 1. Por lo tanto, si divido todo este elemento entre 3, quedaría s entre 3 más 3 entre 3. Y este resultado sería 3 entre 3, 1 más un tercio de s. Este elemento de un tercio es el que se le conoce como una constante de tiempo. Esta es la constante de tiempo indicada aquí en estos términos: constante de tiempo 1, constante de tiempo 2, constante de tiempo a, etcétera, etcétera. Por lo tanto, aquí podemos indicar la constante de tiempo dividido entre 3, por lo tanto la constante de tiempo va a ser igual a un tercio, la constante de tiempo para este va a ser igual a un cuarto, la constante de tiempo a este va a ser un sexto, y así sucesivamente. Entonces, esta es la constante de tiempo t que tenemos aquí indicado en esta igualdad. Si ustedes recuerdan, únicamente los elementos que tienen constante de tiempo serían el inductor, y sería también el capacitor. Por ejemplo, magnitud 1, a la hora de ir variando la constante del tiempo,
Tenemos aquí 0, tenemos una constante de tiempo, 2 constantes de tiempo, 3 constantes de tiempo y hasta 4 constantes de tiempo. Escala el tiempo, y podemos nosotros observar que al modificar o variar el tiempo, la interpretación geométrica de una descarga de un inductor o un capacitor sería esta. Aproximadamente en 4 constantes de tiempo tenemos la carga total de nuestro inductor o de capacitor, o viceversa. En 4 constantes de tiempo tenemos la carga total del inductor o del capacitor. Aquí exactamente. Entonces podemos tener descarga y carga del inductor y del capacitor. Por lo tanto, pues esa constante de tiempo hace alusión al tiempo necesario que un elemento inductivo y capacitivo se va a poder cargar. Entonces acá ya en la sustitución pues nada más va a quedar 1/3 de J omega. Entonces esto es muy importante nosotros denotar las constantes de tiempo. Obviamente cada término contiene su propia constante de tiempo. Entonces de manera independiente cada elemento va a participar con cierta constante de tiempo. Entonces es la ventaja del diagrama de Bode. El diagrama de Bode de manera general va a tratar de indicar la participación de cada uno de los elementos de la función de transferencia que están constituyendo la función de transferencia en aportación independiente, pero obviamente el resultado que se va a obtener va a ser una manera generalizada. Entonces el diagrama de Bode va a representar 2 esquemas. El elemento que vamos a variar va a ser la velocidad angular. El primer elemento que va a representar el diagrama de Bode va a ser la magnitud de la función de transferencia, y el otro elemento va a ser el argumento, es decir, el ángulo de la función de transferencia. Para tener una gama un poco más extensa con respecto a las variaciones de omega, se implementan escalas logarítmicas o semilogarítmicas, porque el eje horizontal únicamente va a tener escalas logarítmicas. Por ejemplo aquí que sea el 1, por ejemplo aquí desde todo este espacio hasta aquí va a ser el 1, es la misma separación entre 1 y 10, y va a ser la misma separación entre 10 y 100, y va a ser la misma separación en el eje horizontal de 100 hasta 1000. Como pueden ustedes observar, en una pequeña dimensión, en una pequeña longitud, estoy abarcando la magnitud desde 0 hasta 1000. Entonces esa es la característica de una escala semilogarítmica, porque únicamente estoy considerando un solo eje con la escala logarítmica. Entonces eso es lo que tratamos de dar a entender con el diagrama de Bode, ese comportamiento de manera simultánea de la magnitud y del ángulo que contiene esa función de transferencia. Aquí hay otro término, un término muy particular. Aquí este elemento surge del concepto de tener, por ejemplo, s más 2 al cuadrado. Tenemos un número complejo elevado al cuadrado. Si lo desarrollamos, ¿sí? Y si realizamos la multiplicación, o final de cuentas si aplicamos el concepto de la elevación de un polinomio al cuadrado, que es igual al primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado, el resultado obtenido para este caso en este elemento sería s cuadrado más 4s más 4. Entonces está desarrollado en forma general, está desarrollado este polinomio. Entonces este polo contiene 2 polos repetidos, que a final de cuentas sería el mismo elemento elevado al cuadrado. Eso es lo que nos trata de indicar o de observar, o de hacer esa observación, esta igualdad. Esta representación es exactamente igual a la que tenemos por acá. Esta es exactamente igual
a esta. De manera general tenemos la función de transferencia, que es la división de la salida entre la entrada. Por lo regular, todos los sistemas eléctricos, electrónicos, mecánicos, térmicos, biológicos, siempre tratan de encontrar esa relación de la salida para los cambios que tenemos en la entrada. Esa es la función de transferencia. Se hace un despeje. Obviamente lo que queremos es observar la respuesta a cierto tipo de excitación, a cierto tipo de influencia. Y por lo regular en los sistemas eléctricos y electrónicos, el sistema más representativo o caracterizado para excitar nuestro sistema sería una expresión senoidal. Si le aplicamos a esta excitación senoidal la transformada de Laplace de R de t, agarramos una pequeña tablita. La tablita viene en cualquier libro de matemáticas o en el libro de control. Y aquí me voy a basar en el libro de Logata, y vemos que la expresión seno es igual a omega entre s cuadrada más omega cuadrada. Entonces, aplicando la transformada de Laplace sería esta interpretación. Aquí tenemos la transformada de Laplace, valor máximo, y aplicando la transformada de Laplace sería omega entre s cuadrada más omega cuadrada. En los apuntes cometí un error, no le coloqué aquí s cuadrado, entonces ahí hay que recordar que falta el s cuadrada. Está incluido un valor a, entonces este elemento es el valor constante que viene por acá denotado como una A ahí en los apuntes. Entonces es la magnitud que lo está multiplicando a esta expresión nada más de seno. Entonces a grandes rasgos es lo que tenemos. Lo voy a tomar como referencia este apunte por si posteriormente lo ocupan ustedes. Ahí va a quedar indicado para realizar otro recorte. Bueno, entonces tenemos esta parte y aquí mero. Vamos a sacar este recorte. Ahí está. Bueno, es lo que les comentaba, que aquí teníamos un pequeño errorcillo. Aquí es s cuadrada, aquí sería s cuadrada, y este s cuadrada es el que viene aquí, pues, ¿no? Caracterizado. Entonces, de manera general, podemos observar que tiene cierta cantidad de elementos que participan en la función de transferencia. Lo más importante, tenemos una leyes de los logaritmos. Tenemos aquí la división de distintos polinomios, por lo tanto será más práctico para mí, en vez de indicar la división de estos polinomios, indicar ya sea una suma o indicar una resta de polinomios. Si aplico esta ley de logaritmos, logaritmo de a entre b es igual al logaritmo de a menos el logaritmo de b. Es decir, para esta parte, de manera general, puedo yo aplicarles la ley de los logaritmos. Logaritmo vulgar de a entre b es igual al logaritmo de a menos el logaritmo de b. Nuevamente me voy a inventar una función de transferencia, que contenga los siguientes términos, que tenga el 30, s más 1 por s más 2, que esté siendo dividido por s más 3 y por s más 4. Voy a indicar aquí otro elemento para simbolizar el binomio al cuadrado, que sería s más 4. Ahí no está multiplicado, pero sí está indicado el binomio al cuadrado denotado por s más 4 por s más 4.
De acuerdo a la ley de los logaritmos, si le aplico la ley del logaritmo, logaritmo vulgar de la función de transferencia, lo que vamos a obtener va a ser el logaritmo de toda esta expresión, que sería el logaritmo vulgar de 30 por s más 1 por s más 2 entre s por s más 3 y s más 4. Por lo tanto, todo este elemento va a representar al concepto A y todo este elemento, el denominador, al concepto B. Por lo tanto, déjenme paso por este lado, va a ser el logaritmo vulgar de 30 por este y por este otro, menos, de acuerdo pues al concepto de la ley de los logaritmos, menos el logaritmo vulgar de todo el denominador. S más 4. Entonces tenemos esta indicación. Por lo tanto es necesario pues aplicarle el concepto de logaritmos para interpretar para simplificar. En vez de tener una división, es más simple tener una resta. Y otra propiedad de los logaritmos, la otra propiedad de los logaritmos me dice, si tenemos el logaritmo de A por el logaritmo de B, es exactamente igual al logaritmo de A más el logaritmo de B. Por lo tanto, únicamente para este término quedaría de la siguiente manera: son la multiplicación, es la multiplicación de distintos elementos en función del logaritmo. Por lo tanto va a quedar logaritmo de 30 más logaritmo de s más 1 más el logaritmo de s más 2 menos toda la interpretación del denominador, que sería el logaritmo de s más el logaritmo, todo este es negativo, más el logaritmo de s más 3 y así sucesivamente, más logaritmo de s más 4 más el logaritmo de s más 4. Ahí está. Entonces se están aprovechando estas dos propiedades de los logaritmos para tener este simbolismo de la descomposición, primeramente de la división de dos elementos y después descomponiéndolo, esa multiplicación de los elementos como si fuera una suma. Entonces podemos observar que de manera general cada uno de los elementos que están caracterizando la función de transferencia, este 30, s más 1, este s más 2, están aportando cierta influencia o cierta perturbación o cierta interacción a la totalidad de la función de transferencia. Entonces cada uno de esos elementos están participando de manera independiente para poder darnos una visión general del resultado que se tiene de la función de transferencia al ser excitado por una perturbación senoidal. Lo que sigue sería esta parte, y como ven, hasta este momento pues ya tenemos ahí desglosado este comportamiento. Entonces de manera general el objetivo es indicar con un ejercicio en particular lo que tenemos aquí en la primera página de estudio. En la siguiente página voy a hacer lo mismo, voy a tratar de desglosar el comportamiento del texto, lo que nos trata de decir, así de manera particular en un ejercicio, para no tener ninguna complejidad o no tener ningún problema en la deducción general que nos tratan de indicar los libros.